días. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En esta oportunidad queremos conversar acerca de las ciencias y humanidades, del divorcio a la integración. Un problema que aparentemente es difícil de solucionar, pero hoy queremos conversar con dos expertos en el tema para ver qué podemos plantear. Vamos a empezar dándole la palabra a César Escajadillo, decano de nuestra facultad, para que nos dé la bienvenida. Por favor, César. Gracias, Jenny, y buenos días a todos los que siguen esta transmisión. Un saludo especial a nuestros invitados, el doctor Benjamín Martí Corena, presidente del CONCITEC y ex vicepresidente de la Ruiz de Montoya durante los años 2008 y 2009, y al doctor César Guadalupe, investigador y jefe de Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Con este conversatorio inauguramos un ciclo de eventos que la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas, la que alberga las carreras de Educación, Filosofía, Periodismo y Psicología, propone para abordar la realidad de la educación superior en el país y los desafíos que esta realidad nos presenta como institución interesada en formar no solo profesionales altamente capacitados, sino personas capaces de incidir en la sociedad en la que viven y en la que se desarrollan profesionalmente. Si nos ubicamos dentro de ese marco, el tema de este conversatorio, la relación entre las ciencias y las humanidades, se vuelve importante por dos razones que quiero destacar muy brevemente. La primera es la tendencia a compartimentalizar el saber, lo que permite que haya especialización y a valorar los saberes en función a un perfil profesional resultante. Así, esperamos que el ingeniero, para que sea bueno en lo que hace, sepa más de números, como matemáticas, y que el sociólogo sepa más de letras, como historia, filosofía. Aquí, por supuesto, estamos pensando eminentemente en el ejercicio profesional o en el desempeño de un oficio. Pero, ¿qué ocurre cuando se apuesta por un modelo de formación que trata de ir más allá de lo profesional? Un modelo que apuesta por personas competentes, comprometidas, conscientes y críticas. Como saben, estas son las llamadas 4C del modelo pedagógico ignaciano, que está en el corazón de la propuesta educativa de la Ruiz de Montoya. Cuando se piensa en estas otras capacidades, surge desde luego la necesidad de repensar el modelo de formación tradicional con miras a desarrollar un modelo más integral en el que las ciencias y las humanidades colaboran para generar una visión más compleja de la realidad y personas capaces de transformarla. La segunda razón que quiero destacar, antes de darle la palabra a los invitados, es que el contexto educativo mundial atraviesa una serie de cambios que afectan a las universidades. Hoy en día, creo es posible hablar de una lógica de mercado que obliga a las universidades a competir entre sí, a competir por fondos, por estudiantes, por profesores. Esta es la competencia que vemos reflejada hoy en día en estos famosos rankings que se han convertido en buena cuenta en jueces de qué universidades hacen bien las cosas y cuáles no tan bien. ¿Cómo responder a estos cambios sin desconocer que son parte de la realidad en la que nos desenvolvemos? ¿Cuál debe ser el papel de la investigación en este contexto, en especial aquella investigación menos favorecida como la investigación en ciencias humanas y ciencias naturales? En suma, ¿cómo la reflexión en torno a las ciencias y a las humanidades, a su separación o su integración, nos permite entender estos procesos, asumirlos y perseguir los fines educativos que nos inspiran? Estas son algunas preguntas que espero sirvan para motivar la reflexión y la discusión sobre el tema. Y, por supuesto, sin más preámbulos, doy la palabra a nuestros invitados, agradeciéndoles nuevamente por su valiosa participación y contribución. Gracias. Muchísimas gracias, César. Realmente nos dejas varias interrogantes que esperamos ahora poder conversar. Antes de empezar con nuestros invitados, quisiera hacer una breve referencia, darles alguna información de quiénes son
los que nos acompañan. Tenemos al doctor Benjamín Marticorena. Él es bachiller en física por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor por la Universidad de Grenoble en Francia, en donde obtuvo la distinción Caballero de la Legión de Honor. Ha realizado diversas publicaciones, en realidad no las voy a mencionar todas, sobre ciencia y tecnología, así como sobre energía. Se ha desempeñado como consultor nacional e internacional y actualmente es presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. También nos acompaña el doctor César Guadalupe, jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, docente y miembro del Centro de Investigación de la misma institución. Doctor de Educación y Master of Arts de Pensamiento Social y Político, egresado de la Universidad de Sussex, en Reino Unido. Bachiller licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Miembro no residente de la institución Brookings en Washington. Trabajó como funcionario de la UNESCO dirigiendo el programa de medición de logros de aprendizaje de su Instituto de Estadística, miembro del comité editorial del International Review of Education y expresidente del Consejo Nacional de Educación del Perú. Así que, como se darán cuenta, tenemos muy buenos expositores hoy día. Empezaré con una de las preguntas, un poco retomando lo que decía César, ¿no? Existen muy buenos humanistas que se asustan con las ciencias y existen muchos científicos que carecen de esta sensibilidad humanista. En opinión de ustedes, ¿qué necesitan los profesionales del siglo XXI para cubrir todas nuestras necesidades? No sé, podemos empezar con el doctor Marticorena, por favor. Muchas gracias, profesora Canales. Yo sí creo que en efecto la formación debe ser integral, como se plantea en la UAR. Esa fue una experiencia muy grata para mí, porque la visión allí era efectivamente la formación entera de la persona, ¿no? No era solamente una profesionalización que permitía ver en profundidad un tema, pero que un campo, digamos, de ingeniería, pero que no tenía conexión con los resortes sociales, culturales, que iban junto con el ejercicio de la profesión. Y recíprocamente también los humanistas, los sociólogos tenían una predisposición a desconocer la pertinencia de los conceptos científicos dentro de su propia formación. Esto viene de atrás, es en realidad quizás un resultado de la aceleración de la investigación en los últimos 300 años y que ha hecho de la especialización una norma, es decir, algo fijo. La especialización hace que la persona tenga muchísima información de un campo, pero casi nada de otros campos, ¿no? Ese es el caso extremo. Es algo que en realidad afecta bastante el desempeño de la persona y también afecta su propia realización personal, pero también su desempeño profesional. Entonces, por ejemplo, yo procedo de la Universidad Nacional de Ingeniería y recuerdo cosas como que, por ejemplo, los ingenieros eran casi ágrafos. No podían, tenían grandes experiencias de campo, pero les era muy difícil redactar un documento. Estoy hablando en términos generales. Y es muy difícil redactar un documento sobre su propia experiencia de campo, de trabajo de ingeniería. Pero por otro lado también había bastante poca comprensión, ¿no? Un rector de un distinguidísimo matemático que después fue rector de la Universidad Católica, tenía un concepto antiguo, ¿no? Cuando él llegó al CONCITEC, en el momento en que el CONCITEC recién se fundó, hace 41 años, y formó parte del primer directorio del CONCITEC, el doctor Tola le sorprendió ver allí a un sociólogo en el directorio del CONCITEC y dijo: ¿y por qué hay un sociólogo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología?
Bueno, alguien le replicó porque hay ciencia en la sociología. No, dijo él, no hay ciencia en la sociología. Eso no es así, eso es una equivocación. Bueno, ese era el concepto. No hay que juzgar a las personas por lo que dijeron hace 60 años o 70 años, ¿no? Eso es lo que pasaba. Así se pensaba. En realidad, la sociología y las ciencias humanas son tan ciencias como las otras, como las de las ciencias naturales y las ingenierías, en la medida en que el concepto de ciencias es el concepto del que va a investigar, del que va a descubrir, del que va a interpretar la vida y la sociedad. De hecho, los filósofos saben muy bien de que la ingeniería, la tecnología es esencialmente un factor cultural. Entonces hay una ruptura, un divorcio, como se señala en la denominación de este conversatorio, y que debería ahora, digamos, ser completamente revisado. De hecho, los grandes temas a resolver en la sociedad peruana y mundial son temas que trascienden a una sola disciplina. Son varias disciplinas que se reúnen. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, el departamento más activo en producción de las mejores propuestas tecnológicas es un departamento que es una especie de cajón desastre, donde se reúnen todas aquellas cosas que no se han podido, que no han podido encajar en un departamento de los que preexistentes en la universidad. Este departamento reúne, por ejemplo, a gente de microbiología, con gente de neurobiología, ¿no? Con gente, con economistas, con sociólogos, con antropólogos, y en realidad lo que producen es mucho mejores productos y propuestas de trabajo. Y los grandes temas como educación, este, medio ambiente, seguridad frente a fenómenos naturales extremos, todo eso reúne necesariamente a científicos sociales con científicos naturales. Lo mismo que, por ejemplo, también el caso de las investigaciones de salud. Yo tuve ocasión en los años 2007 y 2008 de trabajar en una propuesta de agenda de prioridades de investigación en salud pública. Y en esa agenda lo que encontramos es de que de cada 10 investigaciones que había que realizar para salud pública como prioritarias, 9 eran de ciencias sociales. Y eso no debería sorprender, porque la salud pública no son solamente los medicamentos, los protocolos, las vacunas, ¿no? Las camas UCI son fundamentalmente es organización social, es educación, es buen uso del agua, es distribución del agua, es normatividad, y entonces definitivamente se trata de sectores de la actividad social que requieren de una participación común de todas las especialidades que hacen a la solución de estos problemas. Eso podría decir como primera intervención. Muchísimas gracias, doctor Manticorena. Doctor Guadalupe, ¿usted considera que probablemente esta tensión entre las ciencias y las humanidades se den sobre todo en ciertas carreras? Tal vez la psicología que usa instrumentos de medición, que tiene datos cuantificables, no los resienta tanto como otras, o considera que esto en realidad es algo que está pasando en todas las carreras de igual manera. Bueno, muchas gracias en primer lugar. No creo que pase en todas las carreras de la misma manera, porque cada una tiene sus propias dinámicas, pero creo que sí es un fenómeno común en general, porque hay algunos elementos comunes en la historia de lo que hacemos, por ejemplo, en las universidades,
y en la práctica académica y profesional, aunque la academia también es una profesión, ¿no? Entonces también hay que ver que el quehacer académico, que tiene sus características, como tiene características cualquier otra profesión, también es una ocupación en ese sentido, ¿no? Y creo que cada una de ellas tiene sus propias lógicas, sus propias dinámicas, y no quiero repetir las cosas que ha señalado el doctor Martí Corena, porque para empezar, digamos, suscribo todas y podría, digamos, firmarlas todas inmediatamente, y tampoco creo que, y quisiera poner algunas cosas un poco más problemáticas para no estar de alguna manera predicando a los conversos en este tema, ¿no? La especialización tiene un sentido. Una de las preguntas que nos tendríamos que hacer para nuestros pregrados es que si estamos haciendo una evaluación, una especialización que es demasiado temprana, por los propios procesos de maduración de las personas, que los procesos educativos en general terminan a los veintitantos años, y entonces ya tendríamos que haberlo especializado porque tienen que entrar al mercado de trabajo a los 21, a los 22 y ya definir lo que van a hacer por el resto de su vida. Y eso crecientemente no es así, por un lado. Las personas cambiamos a lo largo de nuestras trayectorias profesionales, uno. Dos, siempre hemos aprendido a lo largo de la vida. Y tres, nuestra propia idea acerca de los procesos de maduración también está cambiando. Antes hacíamos trabajar a los chicos a los 5 años y ya decíamos a partir de los 5 tienen que ser productivos. Hoy día, digamos, eso se ha extendido hasta los 20, 25 para los que tienen el privilegio de ir a la educación superior, pero en realidad eso hay que también mirarlo desde lo que la propia psicología nos enseña sobre los propios procesos de maduración de las personas, ¿no? Entonces yo no estoy muy seguro si nuestra especialización hoy día es muy temprana. Necesitamos esa especialización, pero como señala Benjamín Martí Corena, hay que encontrar un balance entre saber mucho sobre poco o tener una idea amplia sobre todo, pero no un poco superficial. Ese balance siempre es complicado y hay que administrarlo además en función del propio proceso de desarrollo de las personas. Y subrayo el tema del proceso de desarrollo de las personas, y esto hará eco en los que hacen psicología del desarrollo, porque a fin de cuentas la educación es desarrollo y construcción de las personas. Entonces, mi pregunta aquí, que es una pregunta que tenemos que abordar, es cuánto tenemos que especializar a chicos de 18 o 20 años, ¿no? Y cuánto por especializar a chicos de 18 o 20 años estamos perdiendo en términos de otras tareas educativas que son importantes en chicos de 18 o 20 años. No, digamos, ¿necesitamos formar profesionales solventes? Sí, claro, por supuesto que sí, eso no debería estar en discusión, pero ¿qué implica esa solvencia? ¿Solo el saber instrumental de la carrera u otras cosas? Y eso es algo que hoy día es evidente que implica otras cosas. Dos, que la educación no es solamente formación profesional, es también formación de personas, formación de ciudadanos para construir una sociedad democrática y un montón de otras cosas más. Y tres, la formación profesional de las universidades tiene un componente académico que tiene que ver con cómo entendemos la construcción del conocimiento y la labor científica en general. Y las tres áreas son áreas problemáticas sobre las que tenemos que reflexionar. Como señaló Benjamín, en los últimos 300 años, por procesos sociales que podemos entender, esta tendencia a la especialización se ha hecho muy marcada. Pero no es solo una tendencia hacia la especialización, sino hacia la profesionalización de nuestra labor. La especialización además está asociada con una apuesta, no por la ciencia, sino por la tecné, por el hacer cosas, que no digo que esté mal, digamos, la ciencia aplicada es súper importante para nuestra vida, pero hay un tema de balance. Entonces, muchas de nuestras carreras se han convertido en estos años en carreras que tienen un foco muy grande, muy fuerte en lo instrumental. Uno se vuelve especialista en X aprendiendo los métodos y las técnicas de X sin mayor reflexión acerca de cuál es el propósito, el contenido, el significado de eso. Y entonces el problema de la integración al que apunta este conversatorio, creo que es un problema en primer lugar de balance. Está súper bien que yo sepa hacer una súper regresión compleja para un modelo psicométrico no sé cuántos, para la evaluación de no sé cuántos, pero lo que está mal es que no sepa para qué se hace y cuándo se hace y cuándo no. Y muchas veces creo o creemos en un caso que por saber hacer 2 o 3 tipos de regresiones podemos hablar de cualquier problema exactamente igual, ¿no? Y eso no funciona porque se ha desbalanceado la formación y se ha descuidado esta mirada más del campo grande y no solo del campo profundo que tiende a ser chico porque hay que hacer un balance. Entonces hay un tema que es la integración supone
una reflexión constante acerca de la naturaleza del conocimiento, para empezar, ¿no? Benjamín había señalado el tema de, digamos, cómo las ciencias naturales interpretan el mundo, y eso, digamos, va, y es bueno que vaya, a contracorriente de la vieja idea de que hay ciencias que explican y hay ciencias que interpretan significados, que es como hemos partido el mundo, digamos, en los últimos 300 años. Erklären, verstehen para los alemanes, ¿no? Entonces, unas se explican porque las cosas no tienen significado, son hechos que se conectan mediante explicaciones, y otras sí tienen significado, sí tienen sentido, y son objeto de interpretación. Esa división es una división que no tiene mucho sentido, y, digamos, por lo menos después de los últimos 120 años de reflexión epistemológica, ¿no? Y hay un mínimo de conciencia epistemológica que tenemos que desarrollar en cualquier carrera para poder abordar esos problemas, porque son, por un lado, ¿para qué sirve lo que yo estoy haciendo, no solo en términos prácticos, sino cuál es el sentido y el propósito de las cosas y dónde aplican y dónde no? Sino también en términos más profundos, que es esta conexión interdisciplinaria que es necesaria para explicar la complejidad de la realidad, que es, a fin de cuentas, el quehacer de la ciencia, digamos. Todos recordaremos probablemente esta vieja anécdota o contada por Buda en algunas de sus enseñanzas acerca de un gran elefante rodeado por hombres ciegos. Uno agarraba la cola, uno agarraba otra pata, uno agarraba la trompa, y todos eran especialistas en cada uno de esos pedazos, y nadie podía recomponer el todo. Para dar cuenta de las cosas, digamos, no solo se necesitaba que lo vieran, sino que el hecho de que fueran ciegos le impedía tener una perspectiva común, y esa perspectiva común está fundada en una comprensión informada, en primer lugar, de la naturaleza de la tarea del conocimiento. Entonces yo creo que y cómo se vive eso en cada caso es distinto, que era a donde iba la pregunta, pero es un problema común. ¿En qué medida un graduado de la carrera X, el día que hace su trabajo de graduación, es consciente de que los métodos, los instrumentos que usa, se corresponden a una manera de construir el problema? Y a una manera de construir el problema que implica una manera de entender la relación entre el sujeto que conoce y la realidad que conoce, es decir, implica una reflexión mínima de naturaleza epistemológica. Y eso creo que es algo que hemos descuidado un montón. Muy interesante en realidad todo lo que ustedes comentan, ¿no? Pienso un poco en lo que dicen, cómo establecer esta relación educación, y cuando digo educación no solamente hablo de la superior, sino educación escolar, educación superior. Si entendemos que la educación es formar personas, individuos con conciencia, con criterio, además de profesionales que conozcan su profesión, su actividad, ¿cómo hacer? ¿Qué tan atrás tenemos que fortalecer esta institución para que realmente luego consigamos lo que se necesita, ¿no? Investigadores, lo que se necesita en el país, especialistas que ayuden a resolver estas crisis. Doctor Martí-Corena. Bueno, yo quisiera referirme a un caso muy interesante que se inició hace unos 25 años en Chicago, en la Universidad de Chicago, con la participación de un premio Nobel norteamericano en física, David Letterman. Él estaba consciente y muy preocupado por la violencia en las escuelas primarias, las bandas que se formaban en escuelas primarias y secundarias en algunos distritos de Chicago. Una delincuencia juvenil muy acentuada, muy grave, que causaba muchísima incomodidad en la sociedad local. Lo que hizo Letterman fue decir, bueno, ¿cómo se enseñan las ciencias? ¿Cuál es el potencial de las ciencias naturales para revertir una situación como esta? O sea, una pregunta complejísima. ¿Cómo revertir, enseñando ciencias naturales, esa situación crítica social que se estaba presentando? Muy concreta. Bueno, no estaba descaminado Letterman, porque la ciencia tiene dos características muy interesantes.
Una es que tiene una ética, hay una ética científica que consiste en que no puedo afirmar nada que no pueda demostrar. Y entonces la comunidad científica está muy alerta para, si yo estoy afirmando algo, cerciorarse de que en efecto tengo pruebas, tengo que mostrar que eso es verdad, lo que estoy afirmando. Esa es una connotación ética muy importante. Y quien decide si estoy en la verdad o no es esa comunidad, que ciertamente tiene una formación profunda en esos campos. Hay quizás otra connotación ética, pero de menor fuerza, que es el hecho de que la ciencia tiene leyes obligatorias, ¿no? Las leyes de la ciencia no son violables, ¿no? Yo puedo violar una ley social, sobre todo en épocas de crisis, funciona mucho eso, que las leyes sociales son violentadas, pero las leyes naturales no se pueden violentar, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ahí él veía unas connotaciones éticas que no estaban debidamente señaladas en la enseñanza de los niños. La otra era la connotación estética, que es muy poderosa también. La ciencia se funda en modelos muy bellos, ¿no? Sobre todo si comenzamos a hablar de la astronomía, ¿no? Los modelos son magníficos, y ya no solo los modelos, las fotografías mismas, ¿no? Pero los modelos en general, sobre todo el micromundo, ¿no? Del microcosmos, de las partículas elementales que no vemos, de las moléculas que no vemos y sin embargo sabemos que están ahí. ¿Cómo lo sabemos? Primero hacemos modelos y después demostramos que si esos modelos fueran ciertos, en efecto tal ley tendría que cumplirse. Hago el experimento y veo que tal ley se cumple. Y por lo tanto, mirando retrospectivamente, digo, entonces el modelo es correcto. Pero felizmente la ciencia no es dogmática, es decir, que los científicos, si son científicos conscientes de su papel, de su función, no están dispuestos a considerar que lo que se ha descubierto de la ciencia es necesariamente verdad. Es verdad ahora, en la aproximación en que estamos analizándolo, pero puede ser que algún experimento no encaje, algún resultado experimental no encaje dentro de esta teoría que acabo de crear, que es lo que pasó con la mecánica clásica. La mecánica clásica fue destronada por la mecánica cuántica y fue destronada por la relatividad, lo que no significa que, o sea, lo que quiere decir que en realidad la relatividad y la mecánica cuántica son más verdaderas, pongamos entre comillas, porque eso es un concepto muy extraño, más verdadero, ¿no? Pero también la mecánica clásica sigue siendo utilizada. Cualquier edificio es construido con leyes de la mecánica clásica, cualquier casa, cualquier máquina, no cualquier máquina ahora, pero la mayor parte de la maquinaria, carros y todo, se construye siguiendo las leyes, las pautas de la mecánica clásica de Newton. Sin embargo, ya se sabe que estrictamente no es cierta, pero sí en el ámbito, entonces hay todo hay modelos que nos llevan a la verdad y nos permiten ir descubriendo partes de la verdad, fracciones de la verdad. La verdad total no, fracciones de la verdad, ¿no? Hasta el punto que hay ahora la posibilidad de imaginarse que hubo un inicio del universo a través del Big Bang. Por supuesto, ahora los científicos se preguntan, como siempre se han preguntado, no solo los científicos, sino cualquier persona, qué cosa hubo antes del Big Bang, ¿no es cierto? Entonces, el Big Bang parece haber sido efectivamente un fenómeno que en efecto sucedió, una explosión de una partícula inmensamente densa, que basada en un principio que es un dogma de la ciencia, el principio de incertidumbre. Es un dogma que los científicos aceptan. En general los científicos aceptan los dogmas de muy mala gana, pero los aceptan mientras puedan cumplir su función demostrativa. Una vez que en algún solo caso dejan de cumplir esa función, no es posible usar ese principio para probar un hecho concreto de la naturaleza, abandonan ese principio y lo cambian por otro, que abarca el anterior y que además
también abarca al nuevo fenómeno que ahora sí queda explicado dentro del cuerpo científico general. O sea, la idea ahí es de que hay una estética de la ciencia y no solo una ética, y finalmente hay un factor utilitario. Es decir, digamos, el factor utilitario ya viene no de la ciencia antigua, sino de la ciencia renacentista, del inicio del proyecto moderno, ¿no? Poner a la naturaleza al servicio del hombre, de la sociedad, ¿no? Y entonces ahora se percibe, y casi todos los ministerios de ciencia y tecnología, casi todos los consistentes del mundo trabajan sobre la base de que la ciencia es para satisfacer necesidades humanas. Sin duda, ese es un campo fundamental, fundamental. Es un instrumento de transformación, de perfeccionamiento, pero no debe ir solo, ¿no? No debe ir solo. Y cuando estoy hablando de la ciencia, en este caso estoy hablando de la ciencia en su sentido corto, en su sentido estrecho, específicamente de esa ciencia que surge con el proyecto moderno y que se divorcia de las ciencias sociales, y que eso ha causado los grandes problemas que hay ahora. Si nosotros, ese divorcio, si nosotros estamos conscientes del hecho de que somos arrastrados por el mare magnum tecnológico, ¿no? Surgen nuevas tecnologías y ya queremos captarlas, y las nuevas generaciones buscan dominar esas tecnologías, dominarlas en el sentido de utilizarlas, no de dominar su esencia, ¿no? Entonces resulta que todo este movimiento tecnológico ascendente y acelerado deja atrás las relaciones humanas, las deja bien atrás, bien abandonadas atrás. El teléfono celular no nos ha aproximado más, no nos ha permitido intimar más, no nos ha permitido ser mejores personas. Entonces, la tecnología divorciada de las ciencias sociales y del humanismo es una tecnología perversa, difícil de controlar, avanza de una manera muy, muy veloz y muy peligrosa hacia digamos, la separación cada vez mayor entre las personas, ¿no? Yo diría que aquí hay que tener mucho trabajo en el proceso educativo. Por eso es que decía que la ciencia, y eso lo planteaba Lederman, tiene un poder ético y digamos, una dimensión estética que son muy valiosas para la educación, y también una dimensión utilitaria. Y él creó entonces una escuela allí, en esos distritos violentos, de escuelas violentas, y efectivamente, en 10 años ha tenido un resultado extraordinariamente importante. Cesó la violencia prácticamente. La enseñanza de la ciencia la ejercieron entonces utilizando estos factores, este poder ético y esta imagen, este factor estético, y también el factor utilitario de la ciencia. Y eso fue copiado por los europeos a través de una experiencia primero francesa, las manos en la masa, ¿no? La main à la pâte, y para niños. O sea, eso se enseñó primero para niños de 3 a 5 años, después para niños de la escuela primaria. Hasta ahora no ha pasado a la secundaria, pero se forman efectivamente nuevas generaciones si la conceptualización es debidamente dada. Pero como puede verse, esa conceptualización conecta ciencias sociales con ciencias humanas, con ciencias naturales, ¿no es cierto? Eso es fundamental en la formación. Por eso es que universidades como la UAR me parecen en ese sentido muy innovadoras, muy potentes. Muchísimas gracias, doctor Martí Corena. Doctor Guadalupe, usted comentaba acerca del balance. ¿Este balance se puede dar pensando en limitar una cantidad de créditos en las universidades? ¿Este balance se puede dar incluyendo años más, dándoles algún tipo de ejercicio o buscando que hagan algún tipo de investigación puntual para egresar? ¿Cómo podemos generar un balance que realmente nos permita de algún modo esta integración, o en todo caso, si no la integración total, por lo menos no el divorcio, ¿no? Por lo menos no esa separación definitiva? Ok, gracias. Ahí creo que voy a usar una analogía para abordar la pregunta. La receta depende del diagnóstico, ¿no?
Y eso existe nuevamente en un determinado contexto institucional. Voy a separar estas dos cosas para abordarlas una a la vez, empezando por la segunda. Las universidades, tal y como las concebimos hoy día, tienen ciertas dificultades en sus arreglos institucionales, ¿no? Nosotros, a través de la ley universitaria, por ejemplo, capítulo segundo, hemos restituido hace muy pocos años en el Estado la capacidad de hacer política educativa para educación superior, uno, y de dos, supervisar y tratar de guiar el mundo universitario para que éste no se pervierta, porque ese es el problema. Un sistema, cualquiera que tiene alguna idea sobre cómo funcionan los sistemas complejos, sabe que un sistema sin contrapesos se cae para un lado, ¿no es cierto? La autonomía universitaria, tal y como la concebimos en el Perú en las últimas décadas, fue un sistema sin contrapesos. Las universidades autogobernadas en función de sus propias visiones y sus propios intereses, y eso ha derivado en muchas cosas muy perversas, que no voy a entrar en detalle, que ha pasado en muchísimas universidades nuestras. De hecho, la pregunta fundamental que uno tiene que hacerse sobre el caso de la universidad estatal en el Perú es en qué medida las universidades creadas y financiadas por el Estado satisfacen o no satisfacen necesidades públicas. Y entonces, cuando, por ejemplo, uno discute cómo en los últimos 25 años la universidad privada de bajo costo y muchas veces asociada a una pésima calidad ha crecido exorbitantemente, la pregunta que uno surge es ¿y por qué las universidades del Estado nunca ampliaron matrícula? A pesar de que sus presupuestos se multiplicaron por 5 a lo largo de estos años. ¿A qué voy? Voy a la dinámica interna. La vida existe no solamente a partir de la buena voluntad, queremos integrar, no queremos integrar, sino a partir de cómo hacemos tejidos institucionales, y perdónenme que en esto me ponga sociólogo, ¿no? Hacemos tejidos institucionales que terminan generando determinados resultados y determinadas formas de operación. Los profesores universitarios, cuando hablamos de temas como estos, siempre pensamos entonces tiene que haber un curso de ontología, tiene que haber un curso de epistemología, 3 cursos de filosofía obligatorios para todas las carreras, porque claro, a nosotros los profesores de filosofía nos gusta la idea. Y creo que ese es el camino que no hay que seguir. ¿Por qué? Porque creo que el camino, no por el camino en sí mismo, o sea, que pueden haber muchos caminos a seguir y probablemente ese uno podría funcionar, sino porque hay un problema que tiene que ver con la compartimentación de las cosas, que está asociada a la repartición de los créditos y la postura que muchos profesores universitarios tienen en todas partes de con mi sílabo no te metas, ¿no? Que contribuye y abona a la compartimentación. Decía en la primera intervención, necesitamos tener más conciencia epistemológica. Entonces, claro, un profesor de epistemología del departamento de filosofía probablemente piense un curso donde se vean todos los autores y la historia del pensamiento, porque así se trabaja. Y en realidad yo pensaría en que todos los profesores que tienen doctorado, no importa de qué especialidad tengan, sean capaces de explicarle a sus estudiantes qué hace un PH en su grado de doctor y de dónde viene eso. ¿Cierto? Todos, independientemente de nuestra especialización, tendríamos que tener una comprensión más grande de las cosas. Entonces no es créditos más, no es créditos menos, es cómo abordamos las cosas. Si yo voy a abordar, por ejemplo, estoy preparando, no para la universidad, sino para una cosa que quiero hacer con chicos de secundaria, estoy preparando un taller que tiene que ver con observación astronómica, astrofotografía, y en realidad en el fondo, como el Photoshop en realidad es un programa de procesamiento de datos, que además requiere de decisiones que tienen que ver con el juicio estético de quien toma esas decisiones. Entonces, ¿eso es un curso de humanidades, de ciencias? ¿De qué departamento es y a quién le tocan los créditos? La verdad que no. Entonces yo creo que hay un tema con la dinámica institucional que tenemos que empezar a romper, porque si no, el problema epistemológico se vuelve el problema de los especialistas en epistemología y perdimos la discusión. Digamos, la repartición de créditos será más o menos, pero la formación de las personas seguirá siendo compartimentada. Y el profesor que enseña el curso avanzado de Excel seguirá diciendo,
que las humanidades no son ciencia, porque todavía algunas personas piensan de esa manera, porque no hay una reflexión ahí, y un montón de otras cosas más. Y además también porque, digamos, nuestras humanidades también tienen sus cosas, ¿no? O sea, nuestra crítica de la ciencia moderna, que tiene un montón de cosas muy importantes, Benjamín las acaba de mencionar algunas de ellas, también tiene algunos problemas que nos lleva muy fácilmente, y ha llevado muy fácilmente al relativismo y a una asociación demasiado fácil entre lo que tradicionalmente se ha llamado la lógica del método científico con una tradición que viene de Bacon para acá, pero que en realidad no viene de Bacon para acá. El maestro Mozi en China del siglo III antes de nuestra era formula más o menos las mismas ideas. Como se llamaba, el que conocemos en Occidente como Al-Hasan, Hassan ibn al-Haytham, creo que era su nombre real, en el siglo X, formula no solo los mismos principios de óptica que después va a ver Newton, sino que también formula el método científico, para no hablar los griegos clásicos, solamente por salirme de Europa. Porque en realidad hay una constante que es importante. Incluso si yo quiero hacer una crítica del método científico, la hago con ciertas reglas de argumentación lógica que son base del método científico. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también hacia dónde nos llevan algunos caminos en la filosofía, ¿no? Hoy día, por ejemplo, está de moda, súper de moda, hablar de epistemologías culturalmente determinadas y lógicas postcoloniales, donde entonces, no sé, digamos, ¿a qué nos lleva en términos de poder afirmar cosas acerca de la propia naturaleza del conocimiento? Nosotros sabemos que el conocimiento es relacional, sabemos que incluso que parte de la realidad, digamos, un componente importante de la realidad es relacional, y esto, por supuesto, y me voy más atrás, me voy hace 2500 años, es Buda diciendo, digamos, el principio de interrelación, del origen interdependiente de la realidad, es decir, nada es una realidad esencial, todo es una concatenación de eventos, ¿no? Eso, digamos, ¿a dónde nos lleva esa reflexión? Hay que tener mucho cuidado y, digamos, y no traducir eso, lo que yo no haría es repartir créditos, ¿no? Entonces, porque a la hora que entramos a la repartición de créditos, además, digámoslo claro, son los jueguitos de poder que tenemos dentro de cada universidad, y ahí lo más importante no es la formación de los chicos. La pregunta es qué es lo que importa para la formación de los chicos, no cómo yo me doy el gusto de hacer, porque además yo me imagino perfecto reforzar los cursos de filosofía. Las personas que estudian filosofía en general estudian historia del pensamiento filosófico y estudian autores y tiempos. Y no organizarían nunca, salvo excepciones, los cursos alrededor de problemas. Los organizarían alrededor de autores. Y eso no es exactamente la mejor manera digamos, de hacer que estas cosas funcionen. Entonces yo creo que la interdisciplinariedad es un camino, pero la interdisciplinariedad reposa sobre la posibilidad de conversar, sobre algún tipo de lenguaje común, y ese lenguaje común hay que construirlo todos, no solamente los especialistas en el lenguaje común, porque entonces ya no es lenguaje común. Muy bien, muchísimas gracias. Y justamente hablando de investigación académica, científica, ¿qué modificaciones institucionales serían pertinentes para fortalecer justamente esta investigación multidisciplinar, ¿no?, que atraviese todo, doctor Martí Corena? ¿Cómo usted ve esta posibilidad? Bueno, yo creo muy, muy interesante lo que ha señalado César, muy interesante verdaderamente. Yo creo que la interdisciplinaridad es un asunto que sí puede darse en la universidad con algunas reformas conceptuales. Yo me acuerdo que un rector de la PUC decía, aquí están el campus se divide en esta parte sur y en esta parte norte. La parte sur es de los rayados, de los locos, y la parte norte de los cuadriculados, o sea, los ingenieros. Cuadriculados y rayados. Son en realidad preconceptos, son prejuicios, ¿no es cierto? Por supuesto, lo decía con sentido de broma el rector. Pero
creo que efectivamente los científicos sociales y humanistas sienten que si les ponen una materia relacionada con ingenierías, ¿no? Con inteligencia artificial, por ejemplo, ahora hay la inteligencia artificial para humanidades, ¿no? Las humanidades digitales, cosa que debe aterrorizar a algunos filósofos, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo de una manera, primero hay que hacerlo desde el inicio de la vida de la persona. No hay que esperar a la universidad para introducir esos cambios de fondo. Hay que hacerlo desde la escuela. Y desde antes de la escuela, desde la primera escuela, a los 3 años, tiene que el niño ya ir entrando en el sentido de la indagación, en la preocupación, en hacerse preguntas y en buscar un método para darse respuestas. Por eso es que, por ejemplo, en los casos que puse, la Maga-Lapata en Francia, esta escuela de Chicago, de Lederman, y ahora en la Unión Europea ya se ha adoptado el modelo, es el modelo Pollen, se llama. Está en la web de la Unión Europea, Pollen, como el polen de las flores, ese es el nombre del modelo de enseñanza de las ciencias, teniendo en cuenta estos factores que nunca se han usado debidamente y que tienen un poder de convencimiento, de atracción, de cautivar a los jóvenes, que es muy, muy, muy grande, muy fuerte, y que conviene entrar por ese lado a la enseñanza de las ciencias. Yo creo que por otro lado, la preocupación por las relaciones humanas debería también darse desde el inicio de la escuela. Me parece que en eso se ha puesto más empeño en la educación, pero hay en general la educación obligatoria surgió pues como muy rudimentaria. Inicialmente era una educación que tenía, solamente preveía conocimientos básicos que era casi alfabetización, más un poquito de matemáticas y unas pinceladas de historia y de geografía, ¿no? En realidad debería irse bastante más allá, debería formarse al niño en la indagación científica. Colombia tiene un lindo programa que se llama Niños, bueno, he olvidado el nombre exacto, bueno, era para niños, específicamente para niños, ¿no? Y creo que así se tendría que trabajar, y naturalmente a las generaciones que ya pasaron la niñez, sí, naturalmente hay que darle estas mismas visiones, pero de otra manera, con otros procedimientos. Yo creo que en realidad debería haber una concurrencia de programas institucionales que no vayan solamente a recargar el currículo de estudios en una profesión. El ingeniero, evidentemente, para ser un buen ingeniero, tiene que formarse muy profundamente en matemáticas, en estructuras, en ciencias de materiales, sobre todo, ¿no? En esos campos. Pero en realidad, si no tiene una visión social suficientemente sólida y una mirada humanista hacia su papel en la sociedad, entonces no va a cumplir un buen papel, se va a equivocar bastante, ¿no? Yo he conocido muchos ingenieros, excelentes ingenieros, que aceptaban cualquier encargo que se le hacía. Por ejemplo, instalar un sistema eólico en una sierra muy accidentada. No funciona ningún sistema eólico allí, porque el viento tiene que ir paralelo a la superficie para que tenga sentido explotar la energía. Entonces, pero no importa, él sabía que no iba a funcionar, pero como lo estaban pagando, lo ponía ahí. Entonces, hay un buen conocimiento de la tecnología, pero no de su empleo, no debidamente de su empleo social, ¿no? Y yo creo que por otro lado también es una pérdida muy penosa, digamos, para un científico social que no conozca los grandes temas de las ciencias modernas, ¿no? Los grandes temas de la ciencia moderna, me refiero, por ejemplo, a algunas ideas básicas de la genética, del ADN, ¿no? de la interacción partícula-materia,
que son fundamentales porque determinan la forma que el universo tiene, ¿no? Es decir, el mundo en que habitan debería ser más accesible a su mirada. Y eso pasa por una formación también humanística, pero considerando que parte de lo humanístico es también una parte muy noble del pensamiento humano, que es su mirada, su visión, su interpretación de las ciencias naturales. Y hay un camino que es muy poderoso, que es el de trabajar la ciencia junto al arte, ¿no? El arte imita a la naturaleza, se sabe desde siempre, y la ciencia la interpreta. O sea, los dos tienen una relación directa con la naturaleza. Los dos surgen a partir de la naturaleza. Si la ciencia la interpreta, y eso es visible en muchos casos, ¿no? Eh, en la botánica, por ejemplo, ¿no? Hay una estética fundamental, ¿no? Hay un arte que se expresa, por ejemplo, a través de como decía Ortega y Gasset, el caso el descubrimiento del cinematógrafo fue muy importante para el conocimiento de cómo crecían las plantas, ¿no? Hay plantas que uno ve crecer en 10 segundos, abrirse las flores y después marchitarse, en solo 10 segundos. Es decir, uno ve todo el proceso de la vida de una flor en 10 segundos, pero lo puede ver gracias a la tecnología. Entonces, esas cosas, hay miles de casos como ese, por supuesto, esas cosas influyen mucho, condicionan mucho la manera de pensar, de interpretar el mundo. Es muy importante entonces que la ciencia se enseñe también vinculada con su significado social, con su valor social y también con su origen social, ¿no? Ninguna producción científica, y menos una producción tecnológica, ha sido hecha aisladamente por sus autores. Todos lo han producido en un determinado contexto social, ¿no? En una determinada época que le permitió interpretar la naturaleza en los términos en que lo hizo, ¿no? Por ejemplo, un Arquímedes o un Gauss, ¿no? Que son dos de las más grandes mentes de esa área del conocimiento, pero que nunca se imaginaron ellos separados de las humanidades. Muchísimas gracias, doctor Martí Corena. Tenemos una pregunta del público que nos dice, ¿cuál es la perspectiva futuro entre la relación de ciencias y humanidades? ¿Cómo podríamos pensar? ¿Se irá modificando esta relación? No sé si quiera comenzar el doctor Guadalupe. Todo se modifica en este mundo, ¿no? Y algunas de las cosas también dependen de cómo las modifiquemos nosotros, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que acaba de decir Benjamín. Hay muchas formas de abordar el problema de la enseñanza de las ciencias y que yo diría que también son muchas formas de abordar la enseñanza de las humanidades y las ciencias sociales en el sentido de buscar o no buscar la integración, ¿no? Si empezamos con que algunos usan papel rayado y otro papel cuadriculado y esa es la división del mundo y hacemos eso en primer grado de primaria, empezamos a crear un problema, ¿no? Entonces, yo me imagino, por ejemplo, un lindo curso universitario para hablar de nosotros, que tome como base la obra de Anaximandro, que es literatura, pero es ciencia, porque no hay forma de separar esas dos cosas, y probablemente utilice para la lectura de Anaximandro el libro sobre Anaximandro que saca un físico contemporáneo llamado Carlo Rovelli. Carlo Rovelli tiene cosas maravillosas en el mundo de la diseminación de teoría física contemporánea, que son profundamente atractivas estéticamente y que conectan la teoría con un montón de otros problemas. Por ejemplo, en 2020 sacó un libro que se llama Helgoland. Helgoland es esta pequeña isla sagrada de los vikingos en el Mar del Norte, que fue donde Heisenberg hizo su retiro en el año 24, de donde viene la cuántica contemporánea. Helgoland no solo presenta la cuántica, sino que la vincula, por ejemplo, con todo el pensamiento filosófico de Ernest Mach, ¿ya? Y Ernest Mach es alguien que nadie conoce, salvo los que leen uno de los peores libros que yo he leído en mi vida,
que es este panfleto de 400 páginas que escribió Lenin, que llamado Materialismo y Empiriocriticismo, que está dirigido justamente a supuestamente desmontar las ideas de Mach, pero que en realidad lo único que hizo fue causarle un daño inmenso a las ciencias sociales en la Unión Soviética con esta idea que el conocimiento es un reflejo de la realidad, que es una idea que está en ese libro absurdo de Lenin, malísimo de Lenin, y que lamentablemente todavía, digamos, se lee en algunas universidades como si significase algo, ¿no? Y en vez de leer a Mach, que, digamos, puede dar muchísimo más valor. Entonces, hay mucho material para poder nosotros construir ese balance. El balance no se da, no sucede, no pasa. Eso lo tenemos que construir y tenemos que modificar además ciertas condiciones institucionales para que eso pase. Si seguimos entendiendo los planes de estudios como repartija de créditos, estamos en problemas. Si seguimos entendiendo que la vida interdepartamental casi no existe y no hacemos algunos esfuerzos de investigación que nos fuercen a conversar, no va a funcionar. Entonces, yo creo que hay, digamos, este divorcio o integración en mucho depende de nosotros, no solo como actos de voluntad, sino como actos de transformación de dinámicas institucionales que nos lleven en esa dirección. Y también, por supuesto, reposa inmensamente en lo que hagamos en la educación básica, ¿no? Si es que empezamos la educación básica con el cuadriculado y el rayado y partimos el mundo y tú eres bueno para esto y tú eres malo para el otro, o al revés, y si a ti te gustan las letras no tienes que volver a sumar en tu vida, y si te gusta sumar no tienes que volver a leer literatura en tu vida, estamos muertos, ¿no? Entonces yo creo que hay que construir por los dos lados. El doctor Martí Corena, ¿algo que quisiera comentar? Bueno, me evoca mucho una opinión que dio el sociólogo Guillermo Rochabrún hace algún tiempo, porque había los científicos agrarios que se reúnen todavía constantemente, todo lo que tiene que ver con el agro, pero no solamente con agronomía y genética, botánica, sino con la sociedad agraria, ¿no? Con la sociedad agrícola, del agro, ¿no? La sociedad rural. Que es este seminario permanente de investigación agraria, el CEPIA, ¿no? En realidad son reuniones muy interesantes. Hay todo tipo de especialistas ahí. Es un lugar efectivamente de encuentro de especialistas de todos los campos. Y algo que mencionó Rochabrún en un momento es que él había visto fracasar todos los proyectos en los que, pensando que reunir a un grupo de especialistas de diversas áreas podía darse al final la multidisciplinaridad. Que al final todo el mundo, nadie se entendía, mejor dicho, que al final cada uno seguía hablando su lenguaje y que la única manera de hacer interdisciplinaria es que cada uno sea interdisciplinario, no que se reúnan especialistas de cada campo, que cada uno lo sea, que cada uno tenga esa perspectiva. O sea, hay que trabajar permanentemente. Y ahí vuelve a tener mucha pertinencia este concepto de que la educación no es solamente pasar por la escuela, sino que toda la vida debe educarse una persona, toda la vida. Siempre debe saber qué cosas nuevas, qué nuevas ideas, qué nuevas perspectivas. Interesarse en las cosas en que él no cree también. Y apreciar ideas bien estructuradas que vienen de otros en los que él todavía no ha convenido, digamos, no está seguro, pero apreciar eso, ¿no? Gozar la diversidad. Eso me parece que es un asunto fundamental, ¿no? Willy Rochabrún decía, bueno, para tener un criterio multidisciplinario tiene que haber una reunión, efectivamente, un cónclave, pero todos tienen que ser interdisciplinarios. Todos tienen que tener esa clarísima predisposición. Apreciar lo que están diciendo los otros. No pensar que lo que uno sabe es en realidad la quinta esencia y que, o sea, realmente tener otra actitud frente a la sociedad y a la vida. Eso me parece fundamental en la formación de los jóvenes y va a tener más éxito porque, como decía el famoso astrofísico francés Pierre Lenard, los niños tienen voracidad de saber. A los niños hay que enseñarles, y hay que enseñarles bien, oportunamente, hay que enseñarles a pensar, no hay que inculcarles ideas preconcebidas, lo que nos parece bien,
lo que hay que hacer es enseñarles a razonar, a pensar, enseñarles a amar también. ¿Por qué? A amar la naturaleza y a amar a la sociedad, porque eso es vital para la construcción de su propia personalidad y su futuro, ¿no? Eso es lo que hay que hacer esencialmente, ¿no? Por eso, por ejemplo, programas como La Main à la Pâte en Francia son muy interesantes porque el profesor pierde su fuerza explicativa. O sea, no espera que lo que él diga sea aceptado por los niños, no. Él los hace trabajar y esos niños, yo he visto en una escuela, en un distrito también violento de Francia, de París, he visto a niños que discutían, que iban a demostrar que la Tierra era redonda y que tenía más o menos 6.000 kilómetros de radio, 7.000 kilómetros de radio. ¿Y cómo iban a demostrarlo? Por supuesto, eran niños de 5 años. ¿Cómo hacerlo? En eso el profesor los guiaba durante todo el día, mantenía el ritmo, mantenía la discusión entre los jóvenes, la sombra del sol, de un lápiz parado. Terminaba efectivamente viendo la solución, ¿no? Que la Tierra gira, todo eso se puede demostrar, los niños pueden aprenderlo. La cantidad de experimentos que ha hecho Pierre Lenard con esos niños es algo sorprendente, hay libros ya sobre eso. Entonces, si uno les enseña eso, les enseña a querer lo que hacen y a tener esa actitud permanente, ¿no? Creo que ahí hay mucho que avanzar en el Perú. Ha habido, por ejemplo, intentos en el Ministerio de Educación, ¿no? Ha habido durante muchos momentos bastantes intentos de traer cosas similares, aplicar cosas similares acá. Hay alguna experiencia vivida, pero no se ha continuado, no ha tenido continuidad. Me parece muy importante reforzar ese programa, digamos, ¿no? Con los niños principalmente. Experiencias que tal vez podrían replicarse, ¿no? De alguna manera y complementarse. Creo que este conversatorio, en realidad ya hemos excedido la hora de conversación y podríamos hacerlo por mucho más tiempo. Lo que nos demuestra que tenemos más preguntas que respuestas y que sería muy interesante hacer más cambios y pensar de salir del paradigma donde nos hemos metido y tal vez romperlo e intentar nuevas opciones para poder lograr la investigación que necesita el país, los científicos, los humanistas, que podrán hacer de un país realmente integrado, un país realmente que avance y que piense en todos y no solamente de modo fragmentado o parcelado. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Guadalupe, muchísimas gracias, doctor Marticorena, por su tiempo, por sus sabios comentarios, por sus grandes proyecciones. Realmente estoy muy contenta con haber sido parte de esta conversación. Agradezco también a todos los que nos siguen por el Facebook. Tenemos más de 200 personas conectadas en este momento, en un horario de la mañana, con 2 personas realmente maravillosas. No sé si quisieran decir algo más para cerrar. Doctor Guadalupe. Si me permite, solo primero agradecer y mencionar 2 cosas que hacen eco con la última intervención de Benjamín. Hemos visto en las universidades desarrollar clubes de debate que son buenísimos. ¿Y por qué no hacemos clubes de escucha? No solo para afirmar posición, sino para reconocer la posición distinta. ¿Por qué cuando hacemos trabajos en las universidades no le pedimos a los chicos que argumenten lo contrario de lo que ellos creen? Como ejercicios de argumentación y de escucha de posturas distintas. Porque muchas veces los chicos nos acercan, quiero hacer un trabajo para demostrar esto que ya creo. Entonces le digo, ¿y qué vas a aprender si ya sabías eso? ¿Por qué no haces algo que te permita aprender? Entonces creo que hay muchos mecanismos que tienen que ver con eso que citabas, Benjamín, de Rochabrún. No hay forma de construir diálogo, si es un diálogo interdisciplinario o de cualquier otro tipo, si uno no construye la predisposición desde uno mismo primero, ¿no? Y eso hay que practicarlo y lo podemos hacer hoy, sin cambiar nada, en nuestras propias aulas, con cosas como esta. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, un placer estar con ustedes.
Para mí también, muchísimas gracias. Ha sido mucho gusto ver a César Guadalupe y escucharlo. Y también, Jenny, muchísimas gracias a la universidad por intermedio tuyo, al rector y a todas nuestras autoridades. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Este fue el conversatorio Ciencias y Humanidades del Divorcio a la Integración, organizado por la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad.